Quiero hoy compartirles sobre cómo Mashiach aplicó la justicia, cómo él juzgó, porque ya hemos visto que muchos creyentes están totalmente convencidos que no deberían de juzgar ninguna situación y que obviamente esto ha sido una estrategia del infierno, este pensamiento de las tinieblas para que nada pueda ocurrir, para que no haya una operación certera de parte del pueblo del Eterno. Y el enemigo ha hecho un buen trabajo en esta manipulación escritural para silenciarnos y hacernos pasivos frente a todo lo que ocurre en las naciones y la libertad que los creyentes deberían estar viviendo hoy en día. Uno de los reproches más grandes que se le hace a la asamblea de Teatira en Apocalipsis 2:20 es la siguiente: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta palabra que se utiliza como permitir, en su significado es tolerar, negarse a frenar o mantener una actitud pasiva frente a algo. Entonces, ¿por qué esta congregación se vuelve tan pasiva ante la secularidad? ¿Por qué está tan pasiva ante la impureza dentro de la congregación? ¿Por qué está tan pasiva hoy en día ante temas que están en la sociedad ocurriendo? Mashiach pronunció una serie de sentencias y algunas nosotros deberíamos verlas y sacudirnos de cabeza hasta los pies. Y tal vez la más sorprendente es la que dice Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que alguien pueda, digamos, profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, y después de aparentemente estarse moviendo en una dimensión de tanto poder del Ruach, escuchar al Eterno, a nuestro Rey decir, apártense de mí, hacedores de maldad? Nunca los conocí. Entonces, cada creyente debería ver este pasaje, y digo creyentes de cualquier religión que tienen alguna conexión con la Biblia, deberían de ver este pasaje y preocuparse y decirle, Rey, enséñame lo que esto significa. En el caso personal, para mí fue una de las preguntas más inquietantes hace algunos años atrás, hasta que entendimos el significado profundo que tiene. Porque ¿cómo es posible moverse en tantas manifestaciones aparentemente espirituales y llegar a escuchar esta declaración que lamentablemente dejaría a muchos por fuera? Bueno, todos sabemos hoy en día, o algunos, y si no, que esto sea una revelación para usted, de que este pasaje utiliza esta palabra cuando dice hacedores de maldad, una palabra llamada anomía, que literalmente significa hombre sin Torah, hombre sin ley. Es decir, los que son desechados al final son aquellos que no caminan en la Torah, que no guardan sus mandamientos. Entonces pueden haber muchas manifestaciones, pero esto no nos califica como participantes de su reino, a menos de que realmente estemos guardando la Torah. Luego Pablo en Filipenses 3, versos del 17 al 21, también nos arroja algo de luz en este camino que llega a paralizar. Dice, hermanos, sean imitadores de mí,
y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces siempre mucha gente dice, ay, qué fuerte lo que dice Pablo, qué interesante, ser imitadores de él. Bueno, entonces tenemos que pensar quién era Pablo, qué practicaba. Lo encontramos en el libro de los Hechos enseñando en las sinagogas, enseñando Torá a los que no eran judíos, circuncidando a gente que no era judía, yendo al templo a ofrecer sacrificios. Entonces, si tenemos que imitar a Pablo, bueno, imitemos lo que él hacía entonces. Dice, porque allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando porque son enemigos de Mashiach, en fin de los cuales será perdición, cuyo Elohim cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a Yahshua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar en sí mismo todas las cosas. Entonces claramente nos está diciendo que nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros hemos salido de las naciones, y aunque seguimos siendo costarricenses, mexicanos, colombianos, y tenemos documentación de esos países, nosotros debemos de comprender que hemos sido trasladados al reino de Mashiach, y por lo tanto se requiere un comportamiento y un estilo de vida diferente a lo que ha sido la tradición de nuestros países. Pero muchos piensan todavía, no, es que todo va a cambiar cuando yo llegue al cielo. Y es lamentable esa doctrina tan distorsionada, porque eso no enseña la escritura por ningún lado, y la gente todavía cree que esto va a cambiar simplemente de un abrir y cerrar de ojos. Pero realmente nosotros somos los que tenemos que prepararnos para poder ser parte de este reino y ser ciudadanos realmente en esta manifestación de este reino. Entonces es intrigante postular la posibilidad de utilizar la fe para construir un gran ministerio y solo al final de nuestra vida tener al Eterno declarando que eso que hicimos, ese ministerio que nos da tanta confianza, nos llena de orgullo, esa cosa por la cual deberíamos sentirnos tan expectantes de recibir una recompensa, sería lo que nos lleve a la vergüenza más grande. Imagínense construir un megatemplo de 50,000 personas, pero construirla basados en los principios contrarios a la Torá, porque nunca se ha visto lo que la Torá realmente dice. Entonces ahí perdemos todo el enfoque y creemos que esas obras naturales hechas en nuestro esfuerzo son las cosas que el Eterno tiene que premiar. En el libro de Ezequiel, capítulo 13, del 9 al 15, describe precisamente esta clase de ministerios. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Yahweh Elohim, si por cuanto enseñaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores de lodo suelto que caerá, y vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo, que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿de dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Yahweh Elohim, haré que el viento la rompa, tempestuoso con mi ira, lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbaratará la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra y será descubierta su cimiento y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Yahweh. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron.
Bueno, aquí está hablando acerca de las consecuencias de un liderazgo espiritual, como sucedió en aquel tiempo del profeta Ezequiel, donde habían sacerdotes, profetas, profanando el pacto de santidad, haciendo manipulación financiera. Y el Eterno entonces rompe con todas estas cosas, porque Él es celoso de su altar, es celoso de su casa. Y entonces Él está ajustando cuentas y está desnudando a todos los que profanan su pacto. Entonces hoy en día, los líderes de los sistemas religiosos, los líderes de raíces hebreas, mesiánicos, cristianos, evangélicos, aún los del judaísmo, mientras sigan intentando construir algo, comprometiendo la verdad, y se nieguen a tratar con el pecado, profanan el pacto y van a recibir su justo pago por esta circunstancia. Entonces, Mashiach va a traer alineamiento a estas cosas y va a desnudar lo que tenga que desnudar, porque el juicio siempre comienza por la casa. Aquí Ezequiel está describiendo un ministerio que se basa solo en la enseñanza de la bendición del pacto, de las cosas buenas, no hablemos de lo malo, no inquietemos a nadie. ¿Por qué? Porque esto pues trae réditos, esto nos hace populares, esto nos hace agradables para todo mundo, porque no estamos confrontando a nadie. No se está tratando las cuestiones del pecado como tienen que ser. Porque obviamente cuando tú como líder, como en el caso mío como pastor, que he visto esta circunstancia cientos de veces, en el momento que tú confrontas el pecado, obviamente eres el malo de la película, ya no eres el chico popular, ya no eres el amigo de nadie, ya la gente se quiere ir, hablar mal de ti, difamarte, pero bueno, ese es el precio. Ese es el precio. Al final la verdad sale a la luz. Al final el Eterno tendrá que aderezar mesa delante de ti en presencia de los angustiadores. Pero yo tengo una consigna en mi vida, y es la que deberíamos tener todos los que ministramos. Nuestra prioridad es temerle al Eterno y quedar bien con Él antes que con los hombres. Pero cuando nosotros estamos jugando con estas cosas, estamos profanando lo sagrado, entonces, pues bueno, hay una confrontación de parte del Eterno y hay una paga por estas situaciones de maldad. Es por eso que Ezequiel dice también, hay conjuración, dice en el 22-25, hay conjuración de sus profetas de en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. ¿Quién es el león rugiente? El contrario. O sea, ellos están operando no como Mashiach, sino como el contrario. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Entonces Ezequiel está aquí mostrando que el fruto de no tratar con el pecado y la iniquidad en la tierra hace que la misma se llene de maldad y las personas la pierdan. Entonces ya no hay nada que la pueda defender. Los adversarios van a crecer. Y el problema no es la condición, por ejemplo, en un país de la condición espiritual del presidente o los diputados. Eso no es el problema. El problema no es si ellos son conocedores del Eterno. No, el problema es los que son pueblo del Eterno en esa tierra y están alineados con la maldad y están alineados con el pecado. Yo les puse un video hace unos días de un país que no voy a mencionar acá, pero todo el mundo conoce, de cómo ministros cristianos le profetizan a este dictador que él será el siguiente apóstol y profeta de la nación que lidera. Entonces, cuando usted ve esas barbaridades, usted se da cuenta que el problema no es el dictador, el problema es ese pueblo que se llena la boca
con el nombre del Eterno y con la Biblia para hacer estas barbaridades. Por eso el país no cambia. El país no cambia por la injusticia de aquellos que supuestamente son los que le conocen a él. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare, se volviere a sus malos caminos, buscare mi rostro, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, ¿por qué la nación se vuelve un cáncer? No es por el gobernador que tiene. Es porque el gobernador que tiene es producto del estilo de vida de esa gente que dice conocer al Eterno, que manosean la Biblia, que manosean la Escritura, que manosean la Torá y se alinean con la maldad. Ese es el problema. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando hay una negación de la Keilah para tratar con el pecado de la tierra, y Elohim está viendo a esa asamblea como la responsable, llámese pastor, profeta, llámese sacerdote, los que sean que están usando la Escritura y no teniendo la revelación de quienes realmente tienen que estar siendo. Entonces, ellos van a tener que rendir cuentas. Por el amor al dinero, por el amor a Mamón, por dejarse manipular por las cosas de este mundo, por tolerar a Jezabel. Hay otro factor que menciona Filipenses capítulo 2, 19 al 24, que dice: espero en Yahshua enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, y no lo que es de Mashiach. Pero ya conocen los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en Mashiach, que yo también iré pronto a vosotros. Entonces Pablo está diciendo acá, bueno, primero decía por otro lado, sean imitadores de mí, y encuentra a un Timoteo que tiene su mismo ánimo, su buen ánimo. Ánimo es la misma palabra para decir ruach, o sea, espíritu, el mismo aliento. Entonces, luego está diciendo, es que todos andan buscando lo suyo propio. Andan buscando sus deseos, andan buscando sus pasiones, andan buscando su ego, andan buscando que la gente crea que ellos son los extraordinarios, y se roban con esta actitud la gloria del Eterno. Entonces Ezequiel nos dijo exactamente qué hay que esperar cuando un liderazgo espiritual, cuando los Kohanim o los príncipes muestran reverencia a estas cosas, especialmente al dinero. Yahshua dijo que hay dos espíritus que compiten con la adoración del hombre, que es Elohim y Mamón. Entonces, las elecciones que hacemos en la forma en que utilizamos nuestra emuná, ya sea para nosotros mismos o determinar a dónde vamos a adorar, a quién vamos a adorar, es lo que realmente determina al final el juicio sobre nuestra vida. Si nosotros somos personas de Torah, vamos a ser temerosos del Eterno. Así como cuando Abraham fue llamado al monte Moría a sacrificar a Yitzhak, y la segunda voz del ángel dice: ya conocemos, ya sabemos que tú eres un temeroso de Elohim. Y eso es lo que tenemos que tener reconocimiento en el cielo. Usted no vio nunca a Abraham levantando una vara para partir un mar. No viste a Abraham convirtiendo las aguas en sangre. No viste nunca a Abraham provocando que cayera maná del cielo, ni que se abriera una roca y derramara borbollones de agua. Nada de esto dice acerca de Abraham en la Escritura. Lo único que dice es que él creyó
y le fue contado por justicia. ¿Y por qué dice que él creyó? Porque todo lo que creyó lo puso en práctica. Porque esa es la fe de un hebreo. No decir solamente yo creo o yo siento, o a mí me parece. No, es pon en práctica todo lo que el Eterno dice que hay que hacer. Y eso es lo que te hace un sadik. Eso es lo que te hace un justo. Eso es lo que te hace un temeroso de Elohim. Y eso es lo que te provoca que seas un padre de multitudes. No son los montones de milagros, señales y prodigios que todo el mundo sigue desbocadamente normalmente. Es la obediencia y la rectitud delante del Eterno lo que nos da un nombre delante de su presencia, temerosos de Elohim. Por eso él, en esta fe, abrazó su propósito y se convirtió, como dice la Escritura, en padre de todos los que creen. Y en nuestro ejemplo, por eso le llamamos Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. Otro ejemplo es la vida de Yosef, vendido como esclavo, arrojado a una prisión, falsamente acusado. Vemos otro ejemplo en Moshe, puesto en el agua con fe por parte de sus padres. Luego Moshe en la fe, dice la palabra que se negó a ser hijo de la hija de Faraón y le dijo sí a su herencia hebrea. Wow, yo digo, qué tremendo. Él fácilmente hubiera dicho, pues aquí lo tengo todo en las manos. Todo me ha sido puesto en las manos. Yo puedo llegar a ser inclusive el heredero del trono de Faraón, de Egipto. Pero él se negó a eso por la herencia hebrea que había en su vida. Él decidió abrazar la obediencia al Eterno. Obviamente esto le costó 40 años en un desierto. Le costó 40 años de pasar del palacio a pastorear ovejas en el desierto. Pero él utilizó la fe para abrazar el plan de Elohim y pagó el precio en el proceso. Pablo estaba hablando del asunto de que Yahshua había prometido juzgar. Y en Hebreos, el autor nos ofrece una multitud de ejemplos. Mashiach nos ha advertido que a ciertos hombres se les dirá, apártense de mí, nunca los conocí, hombres sin Torah. Entonces la cuestión hoy en día es cómo usamos nuestra emuná, nuestra fe. Los nombres de los hombres que han utilizado su fe para construir grandes ministerios, entre comillas, a través de una prédica intencionada, astuta, selectiva, negando el efecto de la cruz, porque ellos niegan predicar de que hay que morir a nuestros pecados, que hay que hacerse uno de la muerte como Mashiach, porque eso no vende. Lo que vende es predicar sobre el éxito, lo que vende es predicar sobre la prosperidad. Eso sí vende, la gente necesita eso como una droga todas las semanas. Entonces lamentablemente el sistema religioso en los últimos tiempos va a tener que decidir cómo actualizar su fe. Ayer tuvimos una experiencia muy linda con mi hermano Yohanan, que está por acá, en cómo una gran empresa que ha hecho un trabajo excepcional, una empresa que nació con una familia de creyentes, con la intención de producir acciones para el reino. Nacieron en un país tan pequeño como El Salvador y se han convertido en una empresa con una representación enorme en Estados Unidos, con producción allá, con distribución de sus productos allá, con toda una logística armada y una operativa impresionante. Y sentarnos ayer y escuchar a los de la nueva generación que están asumiendo esta empresa hoy en día, decir, nosotros buscamos hoy en día ajustarnos a lo que dice la Biblia,
de que hay que sembrar, pero hay que dejar las orillas para los pobres, de que no podemos sembrar cualquier cosa ni de cualquier manera. Queremos hacer las cosas como la Biblia dice. Obviamente ellos todavía están en el sistema cristiano, pero con lágrimas, anhelando volver a la Torá. Ellos no entienden que esto es la Torá, pero ese es el sentir y ese es el anhelo que ellos tienen hoy en día. Y bueno, mientras Yohanan les decía algunas cosas, ellos estaban quebrantados, lloraban, y eso es lo que va a empezar a suceder. Personas que llegan a entender, es que no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos seguir operando igual, no podemos seguir trabajando de la misma manera. Queremos los resultados del reino. ¿Cómo lo logramos? Y por eso el Eterno tiene que prepararnos. Porque si queremos que ellos sean seguidores de Mashiach, tenemos que aprender nosotros a ser un referente de su Torah, de su caminar. Y hoy muchos van a empezar a decidir. Van a tener que resetear su emuná, su fe. Porque hay una generación que sí quiere hacer las cosas bien. Que sí se cansaron de este montón de payasos dentro de un sistema de manipulación y control. Ya se cansaron. Entonces esta generación está buscando esta transición. Que precisamente, por ejemplo, si leemos Mateo 23, ahí Mashiach define la plenitud de la iniquidad que ha abarcado el sistema religioso y pronuncia 8 juicios, 8 ayes, cuando dice ay de vosotros. Y esto marca el fin de un reinado, de un sistema religioso pervertido, aplicable a nuestro tiempo. Dice en el 23 del 1 al 12, entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moshe era una silla de piedra que estaba en todas las sinagogas. Y ellos entendían que eso representaba la autoridad de Moshe para enseñar. Nadie se sentaba ahí a menos de que fuese un erudito verdaderamente de la Torá que pudiese hablar al nivel de entendimiento de Moshe. Pero dice, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Y vea lo que dice acá, así que hagan todo lo que ellos les digan que guarden. Es decir, todo lo que les digan ahí, todo lo que les enseñan en un Shabbat, en una sinagoga, el que se sientan en la cátedra de Moshe, háganlo. Es decir, aquí está dando evidencia Mashiach de que tenemos que guardar la Torah y hacer todo lo que decían los judíos. Todo. No lo que a mí se me ocurra, no lo que me dijo el maestro de raíces hebreas, no el aquel que me dijo que no, que los judíos están mal, no. Todo lo que ellos dicen, háganlo. ¿Ok? Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Es decir, todo lo que ellos están diciendo es válido, hay que hacerlo. Pero al final ellos no lo quieren practicar. Eso es lo que está diciendo aquí Mashiach. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden sus flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y los hombres que los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es nuestro maestro, el Mashiach, y vosotros, y todos vosotros sois hermanos, y que no llaméis padre a nadie en la tierra, porque ninguno es vuestro padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, todos estos conceptos de rabí, de maestro, de padre, hay que estudiarlos a fondo porque tienen un significado dentro del contexto que Mashiach habla, pero eso será en otra ocasión. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que está haciendo Mashiach? Describiendo un sistema religioso basado en el dinero, la manipulación política que estaba metida hasta el tuétano en la época del segundo templo. Recordemos que ya los que operaban el templo no eran los levitas, sino los almoneos. Y este se basaba en la manipulación y había perdido, lamentablemente,
a la gente motivación para servir por la manipulación que existía. Yo no sé si alguno ha llegado a experimentar esa manipulación espiritual, pero yo recuerdo cuando estuvimos en un sistema muy similar donde tú querías servir, hacer las cosas por amor, honrar inclusive a las autoridades, pero había tanta manipulación para que tú hicieras las cosas que llegaste a un momento donde te hartaste, dijiste, no, yo quiero hacerlo por amor, no porque me manipulen. Bueno, este sistema estaba divorciado completamente del Eterno porque ellos querían manipular a la gente. Entonces, 40 años más tarde, en el año 70, obviamente el templo, la ciudad, todo fue destruido. Y aquí mismo, en este pasaje que leímos en el verso 13, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Y a los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, ¿cómo los predicadores cierran el reino de los cielos y lo hacen difícil para entrar? ¿Cómo hacen creer a la gente que ellos no son capaces de vivir en estas dimensiones espirituales? Esto es muy, pero muy lamentable. Entonces, mis amados, tenemos que nosotros realmente entender que el sistema tiene que ser sacudido. Tenemos que orar mucho por los hermanos que hemos dejado en el cristianismo para que abran su entendimiento y orar mucho por los que aún hoy dicen estar en las raíces hebreas pero no han dejado de ser cristianos. Y lo digo porque sus actividades, sus cultos, su operativa sigue siendo parte de ese sistema. Y algunos pueden decir, pero eso no está mal. Bueno, hay muchas cosas que tienen que cambiar y eso hay que discutirlas. Pero realmente nosotros tenemos que llegar a salir totalmente de estos sistemas caídos, babilónicos, que no nos están dejando llegar al entendimiento pleno de nuestra participación como pueblo y que tenemos que llegar a tomar la autoridad para vivir realmente como el Eterno pide que nosotros vivamos y no como nosotros hemos inventado que creemos que hemos de hacerlo. Así que, mis amados, que el Eterno nos dé sabiduría, entendimiento y que abra nuestros ojos para seguir esforzándonos hasta llegar a la meta. Muchas bendiciones para todos y que el Eterno les guarde.